que nosotros, hermanos, las podamos vivir. Libro de Santiago, capítulo 5. Vamos esta noche a avanzar con el estudio de la palabra de Dios. Esta noche vamos a leer 4 versículos para luego, primeramente, con la ayuda del Señor, en 2 miércoles más estamos terminando el estudio de este libro. Dice la palabra de Dios en el versículo 9: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, le damos gracias esta noche porque nos ha permitido el privilegio de poder alabar su nombre. Nos hemos deleitado. Gracias, Señor, por la presencia de su Espíritu Santo, porque usted se ha dejado sentir, y porque esta noche, Señor, una vez más venimos con el deseo de aprender de su palabra. Señor, en el nombre de Jesús le pedimos que su Espíritu Santo prepare nuestra mente, nuestro corazón. Señor, quite todo cansancio, todo sueño y toda fatiga, de manera que cada uno podamos también en su palabra deleitarnos y recibir con gozo el consejo de su palabra. Todos se lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, porque le damos las gracias. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi amado hermano y hermana. Gloria a Dios. Esta noche, amados hermanos, vamos a continuar con el tema que el apóstol Santiago abordó desde el versículo 1 del capítulo 5, donde habla acerca, hermanos, de los ricos y habla de los pobres. Cuando leíamos los primeros versículos del capítulo 5, nos dábamos cuenta de que los ricos, hermanos, tienen dentro de la palabra de Dios, hermanos, promesas. Y así también, hermanos, aquellas personas que no somos adineradas, que no somos, hermanos, quizás con abundancia de bienes, también tenemos promesas de parte del Señor. Una de las promesas para ambos es de que un día, hermanos, vamos a pasar la vida eterna. Y veíamos de que los ricos tienen un lugar al que van a llegar, y también los pobres. Ahora, es importante aclarar que no solamente por ser rico, el rico se va a condenar, sino que vale aclarar de que van a ser condenados aquellos ricos que pusieron su confianza en los bienes, que pusieron su corazón en aquellas pertenencias. Porque van a haber pobres también que van a ir al infierno, pero no porque, hermanos, sean personas pobres o de escasos recursos, sino por no haber también puesto su confianza en Dios plenamente, y sobre todo en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario para perdonarnos y para poder darnos la salvación. Pero el punto que el apóstol señala, hermanos, en estos versos, en los primeros versos del capítulo 5, es de que los ricos por lo general son personas llenas de injusticia. Son personas, hermanos, que muchas veces se aprovechan de la humildad, como decía Chespirito, ¿verdad? Se aprovechan, como decía,
Se aprovechan de mi nobleza. Entonces, muchas veces el rico, hermanos, tiende a pasar sobre los pobres, en el sentido que no le importa, hermanos, tener que pasar sobre quien sea, pero él quiere llegar a la cúspide, él quiere llegar al logro de sus ambiciones. Eso es lo que veíamos al principio de lo que es este capítulo 5. Lo estoy dando para que podamos comprender lo que esta noche nos corresponde, para ir rebobinando, hermanos. Y veíamos, hermanos, también acerca de que el apóstol Santiago hablaba a los hermanos, a aquellos que estaban sufriendo, a aquellos que estaban, hermanos, bajo el yugo de los ricos. Veíamos, hermanos, el consuelo que el apóstol les daba con la palabra de Dios, con la promesa, hermanos, que todos los creyentes estamos esperando que se cumpla. Yo no sé si usted, hermano, sabe ahorita así de contestar y decirme cuál es la promesa que estamos esperando. ¿Alguien que me lo quiere decir? La venida de Dios. Exacto, la venida del Señor. Esa es la mayor promesa que estamos esperando los hijos de Dios. Y ahí es donde el apóstol Santiago, hermanos, ocupaba esa promesa para alentar a los creyentes, para consolar a los hermanos, porque los hermanos estaban viviendo un momento de frustración, se sentían, hermanos, como menos que nada. Y viene el apóstol Santiago y les dice: hermanos, tengan paciencia, soporten, aguántense un poquito más, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, como la palabra dice. Esto lo decía el apóstol Santiago en el sentido, hermanos, de que todo sufrimiento se va a acabar, que todo dolor va a pasar, que todo lo que el hombre o que nosotros como hijos de Dios podamos estar atravesando aquí en la vida terrenal, un día se va a acabar. Y la esperanza que debe, hermanos, de alentarnos y de motivarnos es esta, de que Cristo pronto viene por su iglesia. Eso no debemos de perderlo de vista, porque, hermano, ante la adversidad y ante cualquier momento crítico en nuestra vida, nuestra fe, nuestra esperanza debe de estar puesta en la venida del Hijo de Dios, en la venida de Jesucristo por su iglesia. ¿Por qué? ¿Saben? Aquel corito que dice: vamos escalando peldaños. Eso habla de ir creciendo, ¿verdad? Habla de ir aumentando nuestro conocimiento y nuestra fe en la vida del Evangelio. Pero dice: ya viene la recompensa, dice. Ya no voy a sufrir. Mire, qué coro más precioso, ¿verdad? Qué himno más lindo. Porque quizás podemos estar en medio de la angustia, en medio del dolor, y nos alienta a saber, hermano, que todo esto ya va a pasar, que pronto esa trompeta va a sonar y que todo llanto se va a acabar, que toda lágrima el Señor la va a enjugar y que Él nos va a dar la bienvenida en la patria celestial, y ahí va a ser el cumplimiento de nuestro anhelo. Y eso es lo que Santiago le decía a los hermanos: hermanos, tengan paciencia, el Señor ya viene, aguántense un poquitito más. Ahora, cuando abordamos aquí, el versículo 9 también está recomendando que, aparte de tener la confianza y la esperanza que el Señor pronto viene por nosotros, está diciendo, hermanos, que no nos quejemos unos contra otros. Era natural que los hermanos estuvieran quejando, porque estaban viviendo, hermanos, momentos en los que los ricos se aprovechaban de los pobres. Lo mismo sucede hoy en día. Yo creo que no es la excepción. Pero lastimosamente, muchas veces el rico se aprovecha del pobre, se aprovecha de la necesidad. Pero no vamos a hablar de las injusticias, sino que lo que quiero enfocar a través de la palabra de Dios, hermanos, es de que a pesar de cualquier injusticia, que a pesar de cualquier daño que nos hiciera alguien,
nosotros debemos de tener paciencia y esperar ese momento que estamos deseando, ¿verdad? Pero en lo que nosotros estamos esperando que la trompeta suene, hay un consejo aquí que dice que no nos quejemos unos contra otros. Y eso es bien difícil, porque cuando nosotros, hermanos, estamos en el peor de los momentos, lo primero que hacemos, ¿verdad?, es quejarnos. Por ahí decía, de acuerdo a las palabras de mi abuela, siempre las traigo aquí a memoria, pero cuando me mandaba a hacer alguna diligencia y a mí no me gustaba ir al mercado, me decía, vas a ir y no vayas rezongando, me decía. ¿Ha oído usted esa palabra? Rezongando, ¿sí? Porque mire, uno se queja, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi hijo, el mayor, cuando estaba pequeño, así era, por cualquier cosa, rezongaba, andaba renegando, andaba quejándose. Entonces, como hijos de Dios, cuando viene la prueba, hermano, lo primero que hacemos es renegar, ¿verdad? Lo primero que hacemos es quejarnos. Lo primero que hacemos nosotros, hermanos, es no comprender a Dios, sino ver las condiciones en las que estamos. Pero le tengo una buena noticia, que Dios, de cada momento que nosotros estamos viviendo, Dios tiene un propósito. Dios siempre tiene algo espectacular para nuestra vida. Y es ahí donde el apóstol dice, mire, no se quejen, los están explotando los ricos, no está bien, pero ¿qué le vamos a hacer? Esperemos, porque tenemos un Dios que es juez justo, y Él a su tiempo va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Pero mientras tanto, soportemos, peleemos, sigamos adelante, pongamos nuestra mirada en el cielo, de donde ha de venir nuestro Señor y nuestro Salvador. Y esas eran las palabras de aliento que el apóstol Santiago le daba a los hermanos que estaban pasando ese episodio amargo de su vida. Y les decía, pero no se quejen, no murmuren, por favor, no abran su boca. Mire, lo primero que ustedes tienen que hacer en el momento de la prueba es alabar a Dios, es glorificar a Dios, como Job. Aquí dice, tengan presente a Job. ¿Se acuerdan de Job ustedes? Llega la primera mala noticia, ¿verdad? Y después llega la otra. Mire, tras una, otra y otra y otra. Pero dice la palabra de Dios que al final, ¿qué pasó con Job? Dios lo procesó para que fuera mejor de lo que era al principio. Usted empieza a leer en el libro de Job, la vida de Job era muy bonita, era, hermanos, una vida tranquila, era una vida, hermanos, que tenía todo lo que un hombre puede desear terrenalmente. Pero dice la palabra, hermanos, usted conoce el caso, pero dice que todo lo perdió. Pero que al final de perder todo, Dios en su grande misericordia, hermanos, lo transformó. No veamos el lado terrenal, no veamos los bienes, porque todos sabemos, hermanos, de que Job al final tuvo más en bienes, tuvo mayores riquezas. Pero veámoslo desde el otro lado, el que a nosotros nos interesa, del lado espiritual. ¿Sabe qué pasó? Que Job, en medio de la prueba, en medio de ese proceso, lo que aprendió es a tener paciencia. Su esposa le decía, ahorita deberías de maldecir a Dios y te morir y que se acabe todo, se acabó el problema. Mire, la ayuda errónea de Job hermano, le motivaba a que renegara en contra de Dios, a que blasfemara en contra del Señor. Pero Job fue un hombre sabio y decía, ay, Jehová dio y Jehová quitó, entonces yo sigo alabando al Señor, decía Job. Entonces Job es uno de los ejemplos que aquí el apóstol lo pone, porque a través de la vida de Job nosotros podemos alentarnos, sabiendo que así como fue el proceso de Job, puede ser en nuestra vida, hermano. Por ahí hay un dicho en el mundo, ¿verdad? No hay mal
que por bien lo vengas. Entonces, si lo vemos dentro de la vida espiritual, todo proceso tiene su propósito en nuestra vida. No sé cuántos alaban al Señor esta noche. Denle la honra y la gloria al Señor. Mire, es difícil alabarle en medio de la prueba, ¿verdad? Cuesta, porque cuando nosotros, hermanos, sentimos que no tenemos nada, ¿verdad? ¿Y cómo voy a hacer para pagar? Nos abatimos. Pero decía el salmista, ¿por qué te abates? Oh alma mía, decía, mire, porque nuestra confianza debe estar en el Señor. Nosotros debemos de creerle a Él. Y pone como ejemplo también a los profetas. Jeremías, mire, Jeremías fue un hombre sufrido. Usted sabe que al profeta Jeremías se le conoce como el profeta, ¿qué hermano? Llorón, ¿verdad? Porque hermano, era un hombre tan sensible, hermanos, y dice la palabra que Jeremías fue puesto en prisión, y que después de ser puesto en prisión, hermano, mire, lo llevan a lo peor, lo bajan hasta un sótano, a un calabozo, y dice que en ese calabozo, hermanos, había bastante lodo. ¿Se imagina, hermano? Pasar preso, pero pasar en lo seco, ¿verdad? En lo normal. Pero dice que lo ataron con cepos. Son aquellas cosas que ocupan para grilletes, ¿verdad? Y en el lodo. Pero con todo y ese proceso, Jeremías no renegó, sino que cumplió el ministerio para el cual Dios lo había llamado. Entonces, aquí en el versículo 10, el apóstol Santiago nos habla del ejemplo que tenemos de los profetas. ¿Y qué diríamos de un Elías, hermano, que dice que Jezabel lo amenazó y le dijo, mañana a estas horas te vuelo la cabeza? Y dice que Elías tuvo miedo, ¿verdad? Y se tuvo que ir a esconder. Pero hermano, el irse a esconder no era, hermanos, solamente, digamos, el temor, sino que era, hermanos, una acción en la que él resguardó su vida y dijo, bueno, me voy a resguardar porque me quiere matar, pero que cumplo la voluntad de Dios, la voy a cumplir. Y así fue. Cuando fue el desafío de los profetas de Baal, dice que hermano, que la mujer de aquel rey mandó a reclutar, mandó a traer a los profetas de Jehová y dijo, bueno, lo voy a decapitar. Y Elías escondió a aquellos profetas, lo ocultó. Todo esto habla, hermanos, de que estar en el camino del Señor tiene sus momentos fuertes, duros, momentos, hermanos, en los que nosotros podemos llegar a pensar que son momentos de los que Dios no tiene el control. Pero es aquí donde quiero hablarle de algo muy precioso. Cuando el apóstol Santiago dice, veamos a Job, ¿saben? Yo pensaba en algo, y es de que muchas veces nosotros, en la hora de la prueba, en la hora, hermanos, del momento difícil, no podemos comprender a Dios. No lo podemos comprender porque nosotros lo que queremos, lo que deseamos todo el tiempo es estar bien, no sentirnos incómodos. Pero tenemos que pasar momentos difíciles para que podamos conocer a Dios. Y es ahí donde el apóstol, hermanos, aconsejaba que lejos de murmurar, lejos de quejarse, nosotros veamos los ejemplos que tenemos en la palabra de Dios de aquellos grandes hombres que tuvieron que soportar para ver la gloria de Dios en sus vidas. Le voy a poner un ejemplo que me ha gustado, pero encontré por ahí un ejemplo donde habla de que si viniera un hombre a atacarnos, y yo creo que esto que le voy a decir, el hermano Carlos me va a dar la confirmación de eso, pero mire, si viniera un hombre con un cuchillo a atacarnos, hermano,
Y usted ve que viene para encima de usted y viene con violencia, aquel hombre, con un cuchillo. ¿Qué es lo que haría usted? Defenderse, correrse. Tendría miedo, ¿verdad? No, yo no me voy a dejar y cualquier cosa va a hacer usted. Va a agarrar, hermano, la puerta y se va a esconder detrás de la puerta. Pero usted lo que no quiere es tener que pasar ese proceso de ser agredido. Porque usted sabe, hermano, que con un cuchillo lo matan. Eso es un proceso que puede pasar cualquier persona. Ahora, veámoslo del otro lado. Cuando viene el médico y le dice, bueno, no hay más remedio, te tengo que llevar al quirófano porque ya te dimos medicina y no se pudo. Lo pasan al quirófano, lo acuestan y vemos que el médico empieza a alistar aquellas navajas, ¿verdad? Y aquellos cuchillos bien filudos y hasta con una lupa, con una lámpara, perdón. Y nosotros sabemos que ese hombre viene con un cuchillo para nuestro cuerpo, pero no nos corremos, ¿verdad? Al contrario, nos dejamos. ¿Saben por qué? Porque nos conviene, ¿verdad? Entonces muchas veces los procesos son similares. Nosotros no los vamos a entender. Nosotros muchas veces vemos el proceso, pero no entendemos el propósito de Dios, hermano. Miren, es normal, ¿verdad? Dáselo al Señor, aleluya. Es normal que nos dé temor que alguien venga y nos ataque con el cuchillo. Pero si vemos que es un médico, como dijo el hermano, nos dejamos, ¿verdad? Y siempre es un hombre, y siempre es un cuchillo. Pero sabemos que si es un médico, nos conviene, ¿verdad? Yo decía, el hermano me va a comprender porque acaba de pasar un proceso donde ya no había más. Tenía que pasar por ahí el bisturí para poder llegar al estado en el que hoy se encuentra. Así son los procesos de Dios. Nosotros muchas veces los vemos amenazantes, los vemos peligrosos, los vemos, hermanos, como que no nos conviene. ¿Por qué estoy pasando esto? Señor, no entiendo por qué he tenido que llegar a esto. ¿Y sabe qué? Solamente es un proceso para que Dios se glorifique en nuestra vida. Es que mire, va a costar entender a Dios porque cuesta entenderlo, hermano, pero es ahí donde el apóstol viene y nos recomienda que lejos de quejarnos en el proceso, que lejos de estar murmurando por lo que estemos viviendo, creamos en la misericordia de Dios. Y nos pone de ejemplo a Job, que Job al final tuvo la grande bendición de Dios. Tuvo una respuesta de Dios. Miren, es que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo lo que estemos pasando. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de comprender, hermano, que Dios nunca ha perdido el control. Que Dios sabe qué es lo que está haciendo, hermano. Que aunque nosotros veamos que viene ese hombre con el cuchillo, no le tengamos miedo. Digo el espiritual, ¿verdad? Pero si ve que viene ahí, por ahí, córrese. Pero hermano, así son los procesos. Miren, me llamaba la atención ese ejemplo porque, o sea, son dos casos bien similares, ¿verdad? Un hombre con un cuchillo. A uno le tenemos miedo y al otro le decimos, venga, dele con todo, que quiero ser sano. Así son los procesos. Duelen, van a herir muchas veces, pero estamos en las manos de nuestro mejor médico. Él sabe curarnos, Él sabe, hermano, procesarnos. En el caso de Job, lo que necesitaba era paciencia, lo que necesitaba era fe, y a través de ese proceso Dios le dio más fe, Dios le puso paciencia, y eso es lo que muchas veces Dios quiere en nuestra vida, y por eso nos permite pasar esos procesos que a veces no los entendemos, que a veces, hermanos, nos preguntamos por qué los estamos pasando, pero que Dios tiene el control de todo. Ahora, voy terminando. Dice aquí en el versículo número 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis
ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Aquí este versículo se siente, hermanos, como que se saliera del contexto de estos versículos que hay para atrás, porque el apóstol está hablando, hermanos, de que ante la adversidad, ante la opresión que la iglesia tiene de los ricos, ante las injusticias, veamos la venida del Señor y creamos que ya viene para ser consolados, para tener esperanza. Y dice, hermanos, que no nos quejemos, pero nos dice, veamos a los profetas, veamos los ejemplos que tenemos. Pero hoy como que se siente como que se sale del tema, porque después de estar hablando, hermanos, de estos puntos, hoy habla, hermanos, de que no juremos. Se siente así como que no coincide, ¿verdad?, el versículo 12 con los versículos anteriores. Pero creo que el apóstol Santiago con este versículo lo que hace es sustentar lo que el verso 9 dice, cuando dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque aquí está hablando, hermanos, pero sobre todo en el verso 12, hermanos míos, no juréis, porque es fácil en la adversidad tomar decisiones radicales, tomar decisiones que nos van a llevar, hermanos, a la ruina. Hay muchas personas que en medio del proceso, por no haber comprendido a Dios, lo que toman son decisiones erróneas, decisiones, hermanos, lamentables. Pero es ahí donde el Señor nos advierte que tengamos paciencia, que sigamos esperando en Él. Nuestro reloj no es igual al del Señor. Nosotros quisiéramos, hermanos, cuando estamos en medio de la prueba, ¿verdad?, que pasen los días rápido para que venga el tiempo de bonanza, y deseamos, hermanos, que se acabe, pero ya ese proceso amargo que estamos viviendo. Pero en el reloj de Dios están marcándose los minutos que nos van a ayudar a tener fe, a confiar en Él, a esperar en Él. Y eso es todo lo que Dios quiere, que esperemos en Él. No podemos jurar, porque el deseo de Dios es que nuestra palabra sea sólida. Los juramentos, hermanos, son acciones que se hacen porque uno quiere poner una garantía. El Señor, Dios, nuestro Padre, a través de toda la Biblia vemos algunos ejemplos que Él hizo juramentos. Ahora, en nuestro caso, hermanos, jurar es como poner en duda nuestra palabra. Lo que la palabra nos recomienda es lo que dice aquí en el verso 12 al final: que vuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. O sea, no va a venir usted, ¿verdad?, y le va a poner una garantía a alguien. Yo he oído gente que dice, te lo juro por mi madre, te lo juro, y empieza, ¿verdad? No hay necesidad de eso. Por ahí hablábamos hace un día con alguien y le decía yo, mandale una foto para que te crea. No, me dijo, porque se va a acostumbrar, para que le crea dónde andaba esa persona. Tiene que creer, y es cierto, ¿verdad? Tiene que creer. ¿Por qué? ¿Saben por qué la gente tiene que creer? Porque cuando nos ven en nosotros que somos personas que esperamos en la misericordia y en la justicia de Dios, nosotros damos un buen testimonio que somos personas dignas de credibilidad. Así es que no ande jurando por nada, ni comprometiéndose por nada, porque a través de que a usted le vean que es una persona que en el proceso
no se va a quejar, sino que va a esperar en el Señor, van a decir: de verdad, este hermano o esta hermana tiene carácter, ¿sí? Tiene esa virtud de esperar en el Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies. Voy terminando esta noche pidiéndole al Señor que sea Él quien nos ayude a poder esperar en su misericordia. Que cuando nosotros nos preguntemos: Señor, ¿por qué a mí? ¿O por qué estoy pasando esto?, podamos decir como Job: Dios tiene el control de todo. Él da, Él quita, y Él añade bendiciones a nuestra vida. Cerremos nuestros ojos y digámosle: amado Dios, le damos gracias esta noche por el privilegio que nos permite de poder, a través de su palabra, Señor, darnos cuenta, Padre, que ante toda adversidad, que ante todo proceso, toda prueba, toda dificultad, Señor, debemos de creer en usted. Tenemos, Señor, que seguir confiando, esperando en que usted no ha perdido el control, sino que en que usted, Señor, obrará a favor de nuestras vidas. Señor, queremos tener paciencia. Ayúdenos, Señor amado, en el nombre de Jesús, a ver, Señor amado, con los ojos espirituales, y a esperar, Señor, el sonido de esa trompeta que nos anunciará que todo, Señor, lo que en esta vida nos está atormentando y nos está afectando, Señor, pasará. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras vidas en sus preciosas manos, pidiéndole que nos ayude cada día, Señor, que nos guarde, Padre, que nos dé la fortaleza, que podamos ver en los ejemplos de los profetas, Señor, que usted, Padre, nos honró y que usted va a honrar la fe y la paciencia que tenemos, Señor, esperando su respuesta para nuestra vida. En el nombre de Jesús se lo rogamos y le damos gracias esta noche, amado Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Denle una ofrenda de palmas al Rey de la Gloria esta noche. Gloria al Señor. Hasta aquí llego con mi tiempo, digo el pastor René. El Señor le bendiga, hermanos. Como dice su palabra, o con lo que digamos sí, que sea sí, o con lo que digamos no, que sea no. El Señor me ponía algo cuando el pastor estaba predicando y él no se equivoca. Veía el sepulcro de Jesús. Cerré mis ojos y veía en el sepulcro a Jesús. Y me decía que le preguntara a la hermana Santa: ¿quién fue la que llegó primero al sepulcro? ¿Quién llegó primero al sepulcro donde Jesús estaba sepultado? María. Y vio que la piedra estaba movida. Y se le apareció un ángel que era el mismo Jesús y le preguntaba a María: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Sí, amén. Amén. Porque él estaba vivo, no estaba muerto. Y fue corriendo hasta el lugar donde estaban todos reunidos y con alegría llegó y les dijo que se le había aparecido el Señor y les había dicho que por qué no buscabais a él entre los muertos si él estaba vivo. Y el primero que saltó fue Tomás y le dijo: si no toco con mis manos el costado del Señor y meto mis dedos en sus manos, no creeré que él ha resucitado. Y se llega el Señor y se les aparece y les dice: aquí estoy, mete tu mano en mi costado y ve mis llagas que tengo en las manos.
El Señor me ponía cuando estábamos en la predica. ¿Por qué me buscáis por otro lado si yo estoy aquí? Sí, amén. ¿Por qué me buscáis en otros rumbos si sabes que yo estoy aquí? Sí, amén. ¿Qué le dijo Tomás cuando el Señor se le apareció? Señor mío y Dios mío. De Dios se me todo. Así que no busquemos al Señor en otro lado. El Señor se mueve aquí, Él está aquí y Él quiere que nosotros estemos aquí. Sí, Y su amén. palabra dice, el que tenga oídos, Oiga. que oiga, y el que no, que no oiga. Porque no sabemos si hoy en esta noche puede ser la venida del Señor. Sí, amén. Y los que estamos aquí somos los que vamos a tener ese privilegio por la misericordia del Señor de estar en su presencia. Sí, amén. Así que eso me ponía el Señor, hermanos. Gloria a Dios. ¿Por qué me buscáis en otro lado si yo estoy aquí? Amén. Si tú me conoces, si tú hablas conmigo, si yo te escucho, buscadme que me encontrarás. Así que démosle gracias al Gloria a Señor por Dios. esa palabra que el pastor Fernando nos